Biblia dice en Mateo capítulo 6 y versículo 6, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vamos a compartir algunos devocionales que tienen que ver con todo este asunto de buscar a Dios. Muchos de nosotros estamos tan ocupados, tenemos tanto que hacer todos los días que a veces sin quererlo vamos dejando esos lugares secretos, esas habitaciones donde nos encontramos con el Espíritu Santo, con nuestro mejor amigo. Y aunque siempre tenemos presente lo que Jesús hizo por nosotros, a todos los que creemos, a veces nos vemos tan saturados de cosas, de trabajo, de obligaciones, que dejamos esos lugares secretos. Y a mí me gusta pensar que el Espíritu Santo, aunque camina con nosotros todos los días, Él espera que nos encontremos en ese lugar privado. Creo que cada uno de nosotros tenemos un lugar privado donde compartir con Él tiempo, donde escuchar su voz, donde abrir la palabra, donde leer la Biblia, donde saber qué es lo que tenemos que hacer cada día con nuestras vidas. Ese es el lugar donde el Espíritu Santo desea encontrarse con nosotros. Y hoy queremos compartiros algo que creemos que nos puede ayudar y nos puede mantener en el enfoque en el que tenemos que estar. Son tiempos complicados y son tiempos confusos, pero hay un orden dentro del caos y Dios tiene un perfecto orden. Dios es el que mueve los hilos en todo lo que está pasando. Y si sabemos entender esto y lo aplicamos en nuestra vida y mantenemos nuestro lugar secreto cada día y nos esforzamos por cuidar esa relación con el Espíritu Santo, vamos a ver que todo lo que parecía nublado, lo que parecía difuminado, se vuelve tan claro como un día azul sin nubes. Así que te invito a que compartamos un momento este pequeño tiempo devocional y que lo puedas pasar a los que tú crees que lo van a necesitar también. Reacción, rendición, humildad y unidad. Son 4 palabras. Quiero compartiros en este pequeño devocional estos 4 conceptos. El domingo pasado decíamos que el momentum que estamos viviendo, el momento, la era en la que estamos viviendo está demandando de una reacción, está demandando acciones por nuestra parte. Y todas estas acciones van a provocar situaciones en el presente y en el futuro. Cuando nosotros hablamos del momentum, y me apunté la definición, fíjense qué bonito es. La definición del momentum es una definición científica. La cantidad de movimiento que provoca una reacción en cadena. Es la cantidad de movimiento que provoca una reacción en cadena. En otras palabras, todo lo que hagamos hoy va a provocar algo en nuestro futuro. Lo que trabajamos y lo que hacemos en nuestro presente va a escribir la historia en nuestro futuro. Y cuando hablamos de estos 4 conceptos, la reacción, la rendición, la humildad y la unidad, me hace pensar eso en lo que Dios espera de nosotros como humanos, lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Cuando nosotros reaccionamos, estamos demostrando y estamos evidenciando lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que de lo que hay en el corazón, el ser humano manifiesta en su exterior. Y cuando nosotros tenemos una actitud de humildad, la actitud de humildad provoca que nos rindamos a una situación, a una persona, a un problema. Cuando estamos hablando de rendición, no nos estamos hablando de rendirnos o de ponernos de rodillas frente al problema. La rendición más gloriosa que podemos tener en nuestras reacciones, la rendición a Dios. Cuando nos rendimos a Dios, le estamos dando a Él el control de todas las cosas. Y volviendo a lo que decíamos el domingo, cuando Dios tiene el control de todas las cosas, estamos seguros porque caminamos con Él. Cuando nosotros nos rendimos, estamos demostrando una humildad. Fíjate que la humildad es algo que Dios aprecia por encima de muchas otras cosas y virtudes que podemos tener como seres humanos. Cuando nosotros somos humildes, nos estamos pareciendo más a Jesús. Y cuando nos parecemos más a Jesús, estamos siendo unidos con Él. Y cuando nosotros hablamos de unidad, nos tenemos que acordar de la perfecta unidad de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son la perfecta unidad, la fuerza absoluta que gobierna todas las cosas, que lo creó todo y que está por encima de todo. Ser humildes nos une, ¿verdad?
cuando estamos mal en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro ámbito de trabajo, y mantenemos una actitud de obstinación, de orgullo, y, y en muchas ocasiones tal vez podemos conseguir quedarnos con la razón, pero cuando conseguimos quedarnos con la razón, normalmente significa que hemos perdido relaciones. Y eso es algo que Dios no quiere. Y que en la era en la que estamos viviendo, el momentum en el que estamos viviendo, estamos reaccionando y vemos tantas reacciones, tantas falacias, tanto hablar, tanto criticar, denunciar. ¿Qué tal si tomáramos una actitud diferente? Porque Dios está mirándolo todo. Y de hecho, decía el domingo que Él mueve los hilos. Y alguien puede decir, pero ¿cómo Dios puede mover los hilos de algo tan cruel? No, Dios tiene el control. Pero sin duda que todo lo que nosotros vivimos como un sufrimiento tiene su origen en alguna actitud, en alguna reacción, que en vez de provocar humildad, provocó orgullo, provocó soberbia en la raza humana, y eso nos separó, y eso nos dividió, y nos individualizó, y la gente está cada vez más individualista. Pero Dios nos llama a la unidad, Dios nos llama a ser como Él, a ser como Jesús era, unido al Padre, unido al Espíritu. Y si nosotros conseguimos unirnos primero como familia, como iglesia, como amigos, y sobre todas las cosas unirnos a Dios, el temor y el miedo a lo que va a pasar en el futuro se va de nuestras vidas, porque estamos seguros. Cuando nosotros nos unimos a Dios, viene el Espíritu mismo de Él, el Espíritu Santo, nos trae seguridad. Y si eres una persona insegura, yo te recomiendo que cierres la puerta, como se llaman estos devocionales. Vamos a hacer todo lo que podamos, cerrada la puerta, esta etapa de devocionales. Me inspiró muchísimo eso, porque yo sentí el llamado de Dios al ir al lugar secreto, como decía al principio de este video, al lugar secreto, al encuentro donde Dios nos habla, donde Dios nos marca el siguiente paso para el camino. Los que me conocen siempre me gusta decir que estoy muy preocupado y obsesionado por colocar mis pasos, en sus caminos. Cuando nosotros colocamos nuestros pasos en sus caminos, no tenemos que estar tan preocupados por la ruta, por lo que nos va a tocar. Sabemos que ese camino lo trazó Dios desde el mismo día en el que fuimos concebidos en el vientre de nuestras mamás. Pero no quiero hablar de eso. Quería hablar de una de las reacciones humanas que provoca un caos tan nefasto, tan destructivo, como es el odio, el individualismo, la falta de perdón. Y quiero hablar un poco de esto. Cuando uno no es capaz de perdonar, significa que está atado al pasado. Cuando alguien vivió una mala experiencia que lo lastimó, que lo marcó, esa constante regresión al pasado nos estanca, nos ancla allí atrás y nos estanca aquí también. Y lo más terrible, nos destruye el futuro. Hace unos años compartí algo en una iglesia que me gustaría compartir con ustedes. Y yo me escribí a mí mismo, algo que me intento recordar cada vez que estoy en una crisis. Y me puse a mí mismo, fíjate, como una especie de diario. Deja de vivir en el pasado para que puedas fructificar en tu presente y escribir tu futuro. ¡Wow! No sé si les gusta, a mí sí. Deja de vivir en el pasado para que puedas fructificar en el presente y puedas escribir tu futuro. Permanecer en el pasado estanca tu presente y diluye tu futuro, como decíamos al principio. Para tocar este asunto tan delicado pero bonito a la vez, que nos construye y nos edifica, nos hace fuertes, creo que es lo que más necesitamos en estos tiempos, en esta etapa de la era del mundo. Necesitamos estar fuertes por lo que estamos viviendo y por lo que va a venir. Entonces, ¿cómo hacer para estar fuerte? Bueno, quiero comentaros, yo le puse aquí como un subtítulo al devocional, 6 hermanos, como si fuera una película, 6 hermanos. Quiero contaros la historia de 6 hermanos, 3 grupos de 2 hermanos, que debido a sus reacciones, a sus actitudes, desató, como decíamos al principio, un montón de situaciones y de cosas que en algunos casos provocaron el desastre y en otros casos provocaron grandes victorias, grandes éxitos y grandes y tremendas conquistas. La primera historia es una historia muy conocida para todos los que conocen algo la Biblia, es la historia de Caín y Abel.
¿Quién no ha escuchado alguna vez la historia de Caín y Abel? Lo pueden encontrar si ustedes quieren leerlo, no lo vamos a leer todo ahora, porque si no se va a hacer súper largo, pero os recomiendo que lo leáis. En Génesis 4 ustedes pueden encontrar la historia de Caín y Abel, pero quiero comentaros lo que significan esos nombres. No somos muy supersticiosos ni tan místicos, pero sí que los nombres en la Biblia tienen un significado muy especial. Y el nombre de Caín significa adquisición. Caín significa adquisición, tiene que ver con lo material. Y el nombre de Abel significa vapor de aliento. Vapor de aliento. Como cuando nosotros en un día frío respiramos encima de un cristal, se empaña vapor de aliento. Nuestra respiración está llena de partículas de agua y eso es vapor. Y es muy significativo esto, porque si miramos la historia, Caín, que significa adquisición, y Abel, que significa vapor de aliento, que tiene que ver con algo mucho más espiritual, ellos presentan sus ofrendas, Dios les pide una ofrenda y ellos presentan sus ofrendas. Y cuando Caín presenta su ofrenda, Dios no la mira con agrado, dice la Biblia. Dice Reina Valera, Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín. Y sí miró con agrado la ofrenda de Abel. Las dos ofrendas fueron muy buenas, pero Dios conocía los corazones. Y sabía Dios que Caín era una persona muy materialista, obsesionado con lo material. Qué importante es entender esto. En estos tiempos y épocas de crisis, el materialismo puede traer un sentimiento de terrible angustia en la vida de las personas. Todos necesitamos lo material, todos queremos un buen pasar, todos disfrutamos cuando tenemos buenas épocas financieras y la necesitamos, pero no es lo primordial. Esto es lo que entendí que Dios me quiso hablar y que Dios nos quiere hablar a todos. No es lo primordial, y la obsesión por las finanzas, por lo material, nos puede traer destrucción a nuestras vidas, porque primero nos quita la paz y luego nos hace tan individualistas. Luego lo vamos a ver eso, nos hace individualistas, nos hace que nuestros sentimientos se endurezcan y que ya no empaticemos con las personas, porque sentimos una terrible necesidad de la supervivencia, de sobrevivir, de adquirir, de tener, de cuidar, que ya no compartimos, que ya no nos preocupan el prójimo, las personas que sufren más que nosotros, y eso nos aleja cada vez más de Dios, que es lo peor que nos puede pasar. Y cuando Dios miró la ofrenda esa de Caín, que era muy buena, pero Dios vio que Caín no hizo lo mejor que podía y que había dentro de su corazón una semilla de maldad que luego se evidenció, porque Caín acabó asesinando a su hermano Abel por envidia, por rencor, por odio, por falta de resentimiento. Fíjate lo que ocurre cuando hay esa falta de perdón y ese resentimiento tan horrible, tan destructivo en las personas y sobre todo en la familia. Pero Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, del vapor de aliento. Cuando nosotros nos centramos en lo que realmente es importante, para mí creo que es nuestra relación con Dios. Primero eso, para los que creemos y tenemos esa fe de que Dios existe, que Dios está, que Él es una persona que nos ama, que entregó a Jesús para dar su vida por amor a la humanidad entera. Cuando ponemos eso en su sitio, todas las cosas y todo cobra sentido, todo lo demás cobra sentido. Qué triste la historia, ¿no?, de Caín y Abel, pero qué tremendo. La reacción de Abel fue generosidad y un corazón honesto y sincero. La reacción de Caín fue odio, resentimiento, rencor, egoísmo y materialismo. Y eso desencadenó, algo tan terrible como la muerte. Y luego, cuando ustedes leen la Biblia, ven que Caín queda por el mundo y anda por el mundo después de que cometió ese terrible crimen y Dios lo descubre porque Dios lo expone. Él fue como un desterrado, anduvo como paria durante toda su vida. La segunda historia que quiero compartiros es la historia de Esaú y Jacob. Para los que no conocen la historia, la pueden encontrar en Génesis capítulo 25, la historia de Esaú y Jacob. Vuelvo a repetiros y a deciros los significados de los nombres porque son interesantes para lo que quiero decir el día de hoy. Esaú significaba velludo, velludo, de muy peludo.
Era una especie de hombre lobo, como hay muchos por ahí. Eh, el significado de su nombre sería determinante para el futuro. El nombre Jacob significa suplantador. En Génesis 25 y 25 lo pueden encontrar. Cuando ustedes revisan la historia van a ver que estos dos hermanos, que en principio se amaban, luego, por una situación que no todos entendemos, pero que sí nos deja grandes enseñanzas. Jacob era el menor, Esaú era el mayor, y se utilizaba en su cultura y en la antigüedad que el padre, el patriarca, tenía que dar la bendición a su hijo mayor. La madre de estos dos hermanos, pues ella quería y sentía que la bendición tenía que ser para Jacob. Entonces, entre Jacob y su mamá preparan una treta porque su padre estaba ciego y se hace pasar por su hermano mayor, y su padre lo bendice. Luego que lo bendice, por eso su nombre significa suplantador, luego Dios se lo cambia el nombre. Pero cuando su papá lo bendice y él recibe esa bendición, que no era solamente la bendición financiera, económica, la herencia, era una bendición espiritual que trascendía, era mucho más trascendental que la bendición financiera. Su hermano, por supuesto, se enfurece, lo odia, lo quiere matar, que parece que la historia se va a repetir como en Caín y Abel, y Jacob tiene que huir. Y cuando Jacob huye, después de un tiempo de huir, Jacob entiende que la reacción correcta para que esto que podía haber acabado en desastre, podía haber acabado en un crimen, en un asesinato, la reacción más correcta y lo que tocaba hacer, según el momento que estaba viviendo, era la humillación, humillarse. Pero no humillarse en el mal sentido, humillarse en el mejor sentido de la palabra. Humillación, humildad. Eso es lo que Dios ama, el corazón humilde. Jacob se humilla, lo llena de regalos a Esaú, y Esaú vuelve en sí, lo perdona a su hermano. La reacción trae rendición, humildad, y la familia se vuelve a unir. Gracias a eso Jacob no muere, y la promesa que Dios le había dado a Abraham se cumple en Jacob, porque él engendra 12 hijos que luego se iban a transformar en las 12 tribus de Israel, la nación que tenía que salir a la luz, y hoy, miles de años después, es una enorme nación. Gracias a ello, nosotros hoy podemos estar aquí conociendo a la persona de Jesucristo y su evangelio. Fíjense, las pequeñas reacciones a veces provocan y desatan una gran bendición, o provocan y desatan una gran catástrofe. En épocas de crisis, ten cuidado de tus reacciones. La falta de perdón nos ata al pasado. Si nosotros somos capaces de perdonar y nos esforzamos por hacerlo, no lo estamos haciendo solamente por esa persona a la que vamos a perdonar, lo hacemos por nosotros, lo hacemos para sanar nuestro presente, y para que, si nuestro presente está sano, podemos escribir nuestro futuro. La última historia la encontramos en Génesis capítulo 41, versículo 50. Bueno, pueden leerse todo el versículo 41. Para los que no conocen la vida de José, lean la Biblia e investiguen quién ha sido José. José tiene una historia muy interesante de perdón. Gracias a ese perdón, por decirlo de una manera mucho más gráfica, el perdón que José otorgó a sus hermanos que lo habían vendido, que lo habían expuesto, que luego le provocan una serie de calamidades esa situación, lo lleva al éxito. ¿Por qué? Porque ya Jacob había perdonado a sus hermanos, José había perdonado a sus hermanos, aunque ellos habían actuado mal con él. Él es puesto en un lugar eminente, y gracias a esa actitud de perdón, la reacción en cadena lo trae a José a la posición más alta en el gobierno de Egipto, al lado del faraón. Y en un momento Dios le otorga la situación, el momentum, todas esas actitudes, esas reacciones, esos eventos lo traen hasta este momentum donde José se encuentra, José se encuentra con sus hermanos y los perdona. Gracias a ese perdón, Dios le otorga 2 hijos que son de estos 2 últimos hermanos, de los cuales quiero hablarles. El primer hijo se llama Efraín y Manasés. Efraín y Manasés. En realidad Manasés es el primero, Efraín es el hijo menor. Pero fíjense lo que significa. Manasés significa Dios me hizo
olvidar. Y podríamos ponerlo nosotros como un subtítulo, teniendo un permiso ahí en la palabra escritural. Dios me hizo olvidar el pasado, mi pasado triste, tu pasado. Dios nos puede hacer olvidar. Y el nombre Efraín significa Dios me hizo fructificar en mi presente. Eso lo puse como una coletilla también, pidiendo un permiso escritural a la palabra. Dios me hizo olvidar Manasés, Dios me hizo fructificar Efraín. Pero hay algo en lo que me quiero centrar. Fíjate, antes de explicaros esto, que creo que nos va a partir las neuronas en dos, quiero comentar algo que es muy humano. Normalmente nosotros esperamos a tener las fuerzas necesarias y muchas veces la gente me pide oración al respecto. En este sentido, yo quiero olvidar mi pasado, no soy capaz de dejar atrás mi pasado, dejar atrás aquel recuerdo que una y otra vez me tira hacia abajo, que me quita las ganas, que me quita la voluntad y no consigo salir adelante. Le pido a Dios que me ayude a olvidar para poder empezar a edificar mi presente y que mi futuro no se diluya. Pero déjame decirte una cosa, Dios no trabaja así. Esa es nuestra reacción, nuestro clamor como seres humanos. Pero yo creo que dentro de nuestro, aunque no lo queramos o querramos reconocer, algunas veces queremos que alguien nos ayude a olvidar nuestro pasado. Le pedimos a Dios, porque en principio reconocemos que Él es todopoderoso para hacerlo. Pero esto desvela en nosotros una falta de humildad, una falta de perdón. Porque para poder dejar atrás el pasado, o por lo menos para no recordarlo con tristeza, con amargura, con ese estado depresivo que nos provoca volver a esa situación, tenemos que ser humildes. Y cuando no perdonamos, no somos capaces de olvidar, o por lo menos no somos capaces de recordar sin que nos haga daño. Yo lo vi como que algo se iluminó mi mente, porque este pasaje lo leí miles de veces, pero encontré una joya que quiero enseñarte de parte del corazón de Dios, para que puedas entenderlo conmigo. Fíjate, un dato importante. Cuando José lleva a sus hijos a pedir la bendición del patriarca, a pedir la bendición de Jacob, la costumbre era que Jacob, como dijimos hace un momento, que el patriarca bendijera al primogénito o al mayor de los hijos. Cuando a Jacob le toca por su pasado, Jacob había aprendido de su pasado, por eso creo que José fue capaz, por la herencia de Jacob había aprendido a perdonar y había aprendido a humillarse. La reacción provocó rendición, la rendición humildad y la humildad unidad con su hermano Esaú y su familia. José, por herencia espiritual, tiene la misma reacción, humillación, porque él podría haberse cargado a sus hermanos literalmente, tenía el poder, la autoridad para hacerlo, pero él decidió perdonar y esa humildad trajo unidad familiar. Entonces, si te falta unidad familiar, lo primero que tienes que hacer es perdonar. Y que el pasado no te lastime, sino que te ayude a seguir edificando tu presente para que tu futuro sea brillante en Dios y de la mano de Dios, mucho más importante. Jacob bendice primero al menor y luego bendice al mayor. Y te lo voy a poner de esta manera. Jacob bendice al que hace fructificar en el presente, Efraín, el que me hace fructificar en el presente. O sea que nosotros, según Dios, tenemos que aprender a fructificar en el presente y reaccionar de la forma correcta. Reacción, rendición, humildad y unidad. Aprender a reaccionar de la forma correcta. Fructificar en el presente porque sé perdonar y porque me humillo, me uno a Dios y soy suficientemente grande como para ser humilde. Entonces, luego de que yo fructifico con mi presente, sea el que sea, te toque el que te toque, y Dios no es cruel por esto. Dios quiere hacer de ti, de mí, una persona totalmente fuerte, nueva, con una mente enfocada en Él, de la mano derecha cogida con Él, y con Él caminando en los caminos que Él nos traza. Somos fuertes en Dios. Y luego que nosotros somos capaces de fructificar, toque lo que nos toque, porque Dios no es sensiblero
sino que Él es un Dios Padre que quiere hijos fuertes, luego entonces serás capaz de olvidar. ¡Wow! Primero tengo que fructificar en mi presente, levantarme de mi lugar de autocompasión, darle mi corazón a Dios, pedir perdón, humillarme con quien haga falta, y entonces Dios me traerá las fuerzas necesarias y yo mismo las edificaré por mi fe, por mi humildad, para poder olvidar aquello, o por lo menos para recordarlo sin ningún dolor, para recordarlo con fuerzas. Espero que este devocional te haya bendecido, espero que Dios haya hablado contigo hoy como lo habló conmigo. Vamos a seguir en estos devocionales que iremos puesto cerrada la puerta en las próximas semanas, y el domingo te esperamos a las 8 de la tarde. Vamos a tener un directo por mi canal, por mi perfil de Facebook, y os esperamos ahí a todos. No quiero despedirme sin antes orar por todos. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por este momento. Gracias por poder compartir con todos mis amigos de tu perfecta palabra. Hemos oído tu voz a través de esto. Te ruego que tu poder entre en los hogares, que des fuerzas a los corazones para saber perdonar, para que el pasado no nos ate nunca más y que podamos edificar nuestro presente y mirar al futuro con ilusión, tomados de tu mano. Porque un día tú vas a venir, Jesús, y nos vas a encontrar. Queremos que nos encuentres fuertes, aferrados a ti y llenos de victoria. En el nombre de Jesús, declaro que hay victoria en los hogares, que hay unidad, que los corazones se humillan a ti y que tú les tomas de la mano derecha, tú perdonas, levantas y nos empujas hacia adelante. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias por estar ahí. Nos vemos la próxima semana, el domingo a las 20 horas por mi canal, por mi perfil de Facebook. Bendiciones.